diálogos que tienes y que se pueden ver a través de Letras Libres. Seguimos tu trabajo sin duda, León, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, un abrazo fuerte y gracias por mencionar mi podcast. Un abrazo. Ahí está, ahorita lo compartimos también a través de redes sociales. Es el periodista León Krause con este análisis, sí, de lo que fue el día de ayer, de la visión también, como lo dicen, del corazón de los aranceles en la economía, en la política del propio Trump, como un valor inseparable también de este gobierno, y bueno, la visión también de Claudia Sheinbaum desde Washington. Vamos a lo que sigue. Hoy es Risco, Mapa y Territorio, con Lisa Sánchez. Este es un gran tema del cual me parece que se habla o entre muy por encima o sin la profundidad necesaria que debería de tener. Sabemos que existe un caso contra empresas fabricantes de armas, esto en la Suprema Corte de Estados Unidos, que es algo en lo que han insistido diferentes gobiernos, pero que lo llevaron a cabo directamente desde o de la mano del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y siempre llega y regresa a los medios de comunicación, pero justamente en este momento es un momento clave y yo creo que nadie lo puede explicar mejor que la maestra Lisa Sánchez. Ella es directora de México Unido contra la Delincuencia. Querida Lisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Javier, con el gusto de saludarte a ti y a la audiencia, por supuesto. Muy bien, pues vamos a dividirlo en cuatro puntos. El primero tiene que ser un poco rápidamente el contexto del juicio. Lisa, cuéntanos un poco de dónde estamos parados, cuándo comenzó, un poco de la historia de esto. Buenísimo, pues sí, vamos a hablar el día de hoy de la audiencia de argumentos orales que se dio ayer en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en un caso promovido por México en contra de 8 empresas fabricantes de armas que tienen su sede en Estados Unidos. Este caso empezó en el 2021 cuando México demanda ante un juez federal en Boston que las empresas demandadas, estas 8 empresas, habían incumplido obligaciones legales para distribuir y comerciar sus armas de forma segura, que esas armas habían llegado a las manos de traficantes mexicanos y que, pues efectivamente, al auxiliar y facilitar el tráfico de armas hacia estas organizaciones para maximizar sus ganancias, lo que estaban haciendo las empresas de armas era generar afectaciones en México relacionadas con la violencia homicida, y pues que estas afectaciones generaban un daño masivo al gobierno de México y al país. Esta demanda la desecharon en 2022, el juez justamente que oyó del caso dijo no, hay una ley desde 2005 en Estados Unidos que le otorga inmunidad a la industria de las armas de fuego frente a denuncias de civiles o incluso ¿no? de otras partes por actos que se produzcan a terceros con estas armas. Entonces México apeló ese fallo y el Tribunal de Apelaciones o la Corte de Apelaciones que revisó este caso en 2024 le dijo a México, por un lado, no te compro tu argumento de que efectivamente las empresas de armas estén generando un daño por uno de los argumentos que tú estás dando, pero por el otro lado sí te doy la razón en el sentido en el que lo que me estás argumentando es que las empresas de armas, al violar leyes federales estadounidenses para vender esto de forma incorrecta, pues sí podrían estar generando un daño a México y entonces sí voy a permitir que se revoque ese desechamiento del juez y esto llegue a la Suprema Corte. Y eso fue lo que sucedió ayer. Sucedió la primera audiencia ante la Suprema Corte de Justicia para oír los argumentos de las partes. Ahí está explicado, de verdad, nadie mejor para explicar este contexto. Llega a la Suprema Corte. ¿Qué te parecieron los argumentos de los ministros ya en la Suprema Corte? ¿Qué decir de eso, Lisa? Pues lo primero que hay que decir es que la Corte de Estados Unidos está dividida en dos alas, una muy conservadora con un montón de ministros que son pro-Trump, que fueron nombrados abiertamente por el presidente Trump en su primer término, y por un ala, digamos, liberal, que de cualquier forma presentó argumentos cuestionando un poco la solidez de la demanda de México, y eso es lo primero que nos preocupa, es decir, que los argumentos presentados por México de alguna manera mostraron escepticismo todos los ministros de la Corte norteamericana y las razones fueron variadas. Básicamente los conservadores nos dijeron lo que ya sabíamos que nos iban a decir, ¿no? Que no podían admitir una demanda en contra de la industria de armas por daños a terceros, porque entonces esto se iba a poder expandir
a cualquier otro producto y a cualquier otra industria. E incluso el ministro Kavanaugh lo que dijo fue, imagínate que esto lo mandáramos, por ejemplo, al caso de un bat de béisbol, y entonces eso tendría un efecto destructivo para la economía de Estados Unidos. Otros ministros, por ejemplo, nombrados por el presidente Bush, como fue, por ejemplo, el ministro Roberts, dijeron pues que los argumentos de México de que las empresas que fabrican armas tienen la intención explícita de atraer a los miembros de los carteles, que México presentó, por ejemplo, con fotografías e imágenes de pistolas que están claramente diseñadas para atraer a los jefes del narco, que incluso se llama la pistola El Jefe de una de estas empresas, ¿no? Pues podía ser cuestionable, pero no era ilegal, dijo uno de estos jueces. Y del ala liberal, pues quizás rescatar que también hubo algunos ministros que dijeron, bueno, está bien, ¿no?, que podamos hablar de estos temas, pero tenemos un poco las manos atadas porque cuando pasó esa ley de protección a la industria de las armas en el 2005, pues un poco el poder legislativo cerró la puerta a que la judicatura tratara estos temas porque su intención era claramente proteger a esa industria. De manera que la primera conclusión, escepticismo, quizás no podríamos esperar que este caso se ganara, pero yo creo que la discusión no está cerrada. A ver, pero lo dices, tienes razón, escepticismo, y efectivamente, por lo menos después de lo que me planteas, de lo que he leído en la prensa en Estados Unidos, parecería que es un caso que se va a perder, pero ¿qué seguiría en términos legales y por qué, aunque se pierde el caso, por qué es importante seguir hablando de esto? Tienes todísima la razón. ¿Sirve algo este caso incluso si se pierde? La respuesta contundentemente es sí. Y es que algo importantísimo que sucedió justamente el día de ayer es que por primera vez se discutió en la Suprema Corte norteamericana el funcionamiento de figuras clave para entender y detener el tráfico ilícito de armas en cualquier contexto, que es, por ejemplo, la figura de los prestanombres. Cómo una industria legal puede proveerle armas a personas que abiertamente sabemos por su funcionamiento que están actuando por interpósita persona en beneficio de alguien más, obviando la legislación y la necesidad de venderle únicamente a personas que tengan una licencia de titularidad para la aportación de estas armas. Entonces creo que eso fue de vital importancia que se haya discutido por primera vez a ese nivel. Muy importante. Ajá. No, totalmente. No. O sea, Y entonces, ¿cuál sería? Vaya, yo sé que siempre le estamos haciendo la chamba, pero ¿qué tendría que hacer México ahora, después de eso? ¿Cuál sería la agenda que tendría que seguir, el paso que tendría que seguir desde el gobierno mexicano? Pues fíjate que uno y el más importante es echarle todos los kilos a un segundo caso que México promovió ante Cortes Gringas y que en este momento está en un juzgado en Tucson, Arizona, porque incluso si la Corte desecha este caso y México pierde este caso de Massachusetts, el segundo caso, donde las que están demandadas no son las empresas fabricantes de armas, sino las tiendas que venden las armas. Y entonces si este caso lo perdemos porque los jueces dicen no está muy clara la proximidad del daño, es decir, que la empresa sea responsable de un asesinato, pues lo que sí podría estar mucho más cerca es que una tienda que vende ilegalmente armas sí tenga una responsabilidad más cercana sobre la violencia. Y yo creo que la otra cosa que hay que hacer de este lado, pues es que por supuesto que nos falta muchísima educación en México y en Estados Unidos para poder sensibilizar de la importancia de este tema. Segundos, querida Lisa Sánchez, nada más para cerrar esta idea de lo que tendría que hacer el gobierno mexicano. Nos decías, bueno, darle con toda contraatacar legalmente al menos. Sí, bueno, tiene un segundo juicio en México ahora, tiendas, y este juicio está anclado en una corte en Arizona, entonces tendría que aprovechar la discusión de la corte para alimentar ese juicio y quizá ese segundo juicio sí se pueda ganar. Decíamos, evidentemente hay mucho más que hacer aquí en términos de registro y control de armas para poder fortalecer la legitimidad de nuestros reclamos en cortes internacionales. Y una cosa, y con esta cierro porque es hiper preocupante sabiendo quién ocupa el gobierno en la Casa Blanca en Estados Unidos, pues México tendría que tener ya sus planes de contingencia sobre la publicidad y la usabilidad de los datos de trazabilidad de las armas que hoy forman parte de la evidencia del caso mexicano, porque sí es posible detectar un número de serie en un arma que se incauta al crimen organizado y trazar su producción legal a Estados Unidos, y esos datos los produce Estados Unidos y están en riesgo de cancelación u ocultamiento precisamente por el tipo de políticas que lleva Donald Trump de austeridad y de beneficio única y exclusivamente para su país.
y no para la cooperación internacional. Maestra Lisa Sánchez, gracias por la clase, gracias por la explicación, como siempre, con esta claridad. Un abrazo grande, Lisa. Abrazo, Javier, muchas gracias. Es Lisa Sánchez. Vaya explicación de lo que sucedió en la Suprema Corte, de cómo este primer caso, a pesar de que se pierda, tiene una trascendencia importante, histórica, y lo que tendría que hacer el gobierno mexicano. Ahí Lisa Sánchez haciéndole la tarea.